Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Que la bendición del Señor sea con todo su pueblo. Amén. Que la bendición del Señor sea con toda su iglesia. Muy bien, los niños pueden subir a su clase. Nuestras hermanas que el día de hoy se han preparado para atender a los niños pueden subir. Y nosotros, iglesia, vamos a estar elevando una oración al Señor, disponiendo nuestros corazones para aprender de la palabra del Señor. ¿Quiere seguir aprendiendo, hermanos? Lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, en esta hermosa tarde, Señor, estamos en tu casa. Este día donde disponemos en nuestro corazón dedicar este tiempo único y exclusivo para ti, Señor. Podríamos hacer varias actividades, Señor. Nos podríamos afanar, pero tu palabra nos llama a buscarte. Tu palabra nos llama para nuestro bien, el buscar tu rostro, descansar en ti, confiar en ti, esperar en ti, pero también recibir de ti, Señor, recibir de tu espíritu, recibir de tu palabra, recibir de tu presencia, porque nuestro corazón te anhela y te necesita. Que a través, Señor, de lo que hoy vamos a estudiar en tu palabra, hables a nuestro corazón. Que no hagamos no solo oídos sordos, sino vistas ciegas, Señor, a un problema que es real, que es latente y que debemos de tener tu sabiduría para tener cuidado ante este peligro. Te pido que me des gracia, sabiduría para enseñar tu palabra y nos ayudes, Señor, a entender lo que en tu gracia y misericordia nos habla, Señor, para evitar caer en este peligro. Gracias porque tu palabra es luz y es guía. Gracias porque en ti encontramos nuevas oportunidades, encontramos perdón y restauración. Y que si algún corazón, Señor, se encuentra dolido o afectado por el peligro que hoy vamos a hablar, tu palabra y tu espíritu le aliente. Y el que se mire en el espejo de tu palabra y vea que hay de estas cosas en su ser, por tu espíritu, por el poder de tu palabra, podamos ser cambiados y transformados y aprovechar tu llamado de arrepentimiento y volver a ti. Úsame, ayúdanos y bendícenos a través de la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, amados hermanos, en esta tarde yo quiero tratar el tema, si me pueden ayudar con las diapositivas, en la continuación del estudio que estamos haciendo del libro de Proverbios, en el capítulo 2, y parte de los beneficios de la sabiduría es que también la sabiduría nos librará del pecado de adulterio. Es necesario hablar este tema, hermanos, y este mensaje lo he dividido en 3 partes. Y esta es la primera parte, hermanos, sobre los beneficios de la sabiduría te librará del pecado de adulterio. Y quiero que me acompañen, hermanos, en su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, que es la segunda amonestación que estamos leyendo. Proverbios capítulo 2, versos 10 al 11 primero, y después leeremos del versículo 16 al versículo 19. Proverbios capítulo 2, versículos 10 al 11. Dice la palabra del Señor: cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Versículo 19. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Gloria al Señor por su palabra. Tome su lugar, amado hermano, hermana, en esta preciosa tarde. En la que sigue, por favor.
Retomando, hermanos, nuestro estudio de Proverbios capítulo 2, recordamos que el autor nos enseña que la sabiduría de parte de Dios tiene como propósito librarnos de dos peligros. Y vamos a recordar un poquito lo que hablamos hace 15 días. El primer peligro, hermanos, es el error de desviarnos del camino correcto. Toda persona que conoce a Dios necesita la sabiduría divina, porque si no corre el peligro que en algún momento de su vida se pueda desviar del camino correcto. Pero el segundo peligro que aquí el proverbista en su amonestación señala en el capítulo 2, que también afecta a nuestras vidas, es el peligro del pecado sexual. Principalmente, hermanos, hablando sobre el pecado del adulterio. Y como lo mencionamos hace 15 días, hermanos, recordemos que el propósito del proverbista es que el lector pueda conocer el grave peligro que pone en riesgo nuestra humanidad, nuestra identidad como parte del pueblo del Señor, como también estos dos caminos pueden poner en peligro nuestra eternidad. ¿Por qué lo vemos así? Porque al final, hermanos, desviarse del camino y hacer solo nuestra voluntad, o ceder al pecado de la tentación, del pecado sexual, hace que nosotros nos convirtamos en personas que nos despojamos de toda razón y lógica y solamente vivamos para alimentar nuestro instinto y nuestros deseos. Esto, hermanos, se resume a lo largo del libro de Proverbios como una vida ajena al temor de Dios. Alguien que ha perdido por completo el temor a Dios es alguien que se ha desviado del camino y es alguien que solamente vive para satisfacer sus deseos y placeres, porque está impulsado por sus propias decisiones. Conoce la voluntad divina, pero no quiere vivir bajo la voluntad divina. No piensa con justo juicio o razón, sino que la persona ahora es gobernada y aprisionada por sus pasiones y sus deseos. Y al final el libro de Proverbios nos muestra, hermanos, que cuando la vida de un ser humano se caracteriza por estas dos cuestiones, no vive bajo la voluntad de Dios y vive y gobernado bajo sus propios deseos y pasiones pecaminosas, sin duda esa vida no está dando gloria a su Creador. Y esto nos lleva al punto, de hermanos, de que podamos cada uno de los que leemos el libro de Proverbios a tomar una decisión. ¿Qué tipo de vida estoy viviendo? ¿Qué tipo de vida quiero vivir? ¿Una vida bajo mis propios impulsos o una vida que honre a aquel que me ha creado, me ha llamado, me ha salvado y me ha dado una identidad? Todos tenemos que tomar esa decisión. Y para ello el proverbista nos enseña que debemos de valorar la sabiduría divina, porque esta sabiduría nos va a librar y nos va a guardar de estos dos peligros. Así como ya lo observamos, hermanos, en el mensaje de hace 15 días, lo que el proverbista menciona del peligro del desviarnos del camino, ahora, hermanos, este día, este tiempo, quisiera profundizar al hablar del segundo peligro del cual la sabiduría nos va a proteger. Hablemos, hermanos, del peligro del pecado sexual, pero sobre todo del peligro del adulterio. Lo tenemos que hablar, es un tema necesario tratar, porque el proverbista lo está enseñando en su discurso. Entonces, en la siguiente, lo primero que debemos de hacer, de acuerdo a la lectura del pasaje, es que podamos ustedes y yo identificar el peligro que el proverbista está mencionando. Sin duda alguna, hermanos, este tema que estamos tratando es muy, pero muy delicado. Y si nos damos cuenta, hermanos, el tema del adulterio es poco predicado desde los púlpitos. Y no porque no se quiera tratar,
Porque muchas veces la predicación es más enfocada a la fe, a la sanidad, a animar, a dar esperanza a la gente. Y no digo que eso sea malo, es bueno. El Espíritu Santo va guiando respecto a la predicación de acuerdo a las necesidades que hay en el pueblo del Señor. Pero los temas que tienen que ver con este sentido, hermanos, no son muy constantes el predicarlo, pero eso no quiere decir que no se debe de hacer. Al contrario, se debe de seguir predicando. Se debe de hablar este tema y tocar este tema conforme a la sabiduría que el Señor nos da. Y la pregunta es, ¿por qué hay que hablar del adulterio? ¿Por qué se tiene que dar un sermón respecto a esto? Y sin duda, hermanos, la respuesta está en porque la palabra del Señor lo dice. Y en este discurso, esta amonestación que estamos hablando de Proverbios capítulo 2, sí o sí el autor toma en serio este punto y lo hace ver como un verdadero peligro para la vida de cualquier persona, y necesita la sabiduría para evitar este peligro. Esa es una primera razón, porque el proverbista toca este tema. Pero también, hermanos, creo de manera personal que otra de las razones por las cuales se debe de predicar y se debe de hablar de estos temas en la iglesia es porque las estadísticas nos muestran como focos alarmantes que los casos de adulterio dentro del ámbito cristiano están en aumento. Es algo que también pasa en las iglesias. Es algo que también afecta a familias y matrimonios cristianos. No es algo nada más ajeno a la gente que no se congrega. También hay evidencia que dentro de los círculos evangélicos cada vez más se observan casos de este terrible pecado. Y sin duda, hermanos, es por mucho conocido, hermanos, que hay escándalos sexuales dentro de las congregaciones. Fallaríamos, hermanos, o pecaríamos si no habláramos de este tema. Como comúnmente decimos, hacernos de la vista gorda, porque sí hay problemas. Tal vez ustedes y yo hemos oído o hemos visto casos a través de las redes sociales de líderes religiosos que han sido señalados por un pecado sexual, específicamente por el pecado de adulterio. Pero no solamente, hermanos, esto afecta a líderes oficiales. También ha habido casos de creyentes o cristianos que tienen una exposición pública más marcada que los demás. Por ejemplo, se han oído casos de predicadores, conferencistas, escritores de libros muy famosos, cantantes cristianos, músicos cristianos que han cometido algún pecado de adulterio o de inmoralidad sexual. Pero también, hermanos, aún gente que no está expuesta públicamente, también hay casos dentro de las congregaciones donde miembros de iglesia, hermanos, matrimonios que tal vez llevaban años consolidados, en algún momento de sus vidas se presenta, hermanos, la sombra del pecado del adulterio. Yo les pregunto, hermanos, ¿han conocido algún caso? ¿Han visto, han oído de carne propia o por algún medio de información como una red social algún caso, hermanos, de este tema que está golpeando a la iglesia? Yo creo que sí. Y lo que más me sorprende en la siguiente es que, por ejemplo, en México no hay tantos datos, pero sí algo que admiro en Estados Unidos son los informes, los estudios, los censos que muchas organizaciones hacen para medir y saber cómo trabaja, cómo funciona o de qué manera cosas suceden dentro del ámbito eclesiástico. Y hay dos encuestas, dos artículos que leí, hermanos, que me sorprenden de estos datos como alarmantes en Estados Unidos. Quisiera decirte el primero. Hay una asociación llamada Barna que se dedica a hacer estudios y censos en iglesias evangélicas. Y en el 2022 ellos realizaron un estudio, un censo, donde se descubrió que el 24% de los hombres casados en la iglesia han cometido adulterio. 24% de los hombres casados que son cristianos, que se congregan, ¿sí?, declararon en esa encuesta que cometieron en algún momento
el pecado de adulterio. Estamos hablando que de cada 10 personas, 2 personas han cometido el pecado de adulterio, 2.4. Ahora, este fenómeno no es exclusivo nada más de los hombres, porque también el Baptist Press, en la siguiente, también hace un estudio en el 2021, y en este censo se descubre que el 22% de las mujeres casadas en las iglesias bautistas del sur han cometido adulterio. Leyendo más artículos y más publicaciones de este caso, puedo observar, hermanos, que prácticamente este es un número, un promedio que se repite en diferentes asociaciones religiosas, evangélicas y protestantes tradicionales. Aproximadamente un 20% de los feligreses de una iglesia han sido afectados por el pecado del adulterio. Y esto nos debe demostrar, hermanos, que esto es preocupante. Esta es una cifra alarmante. Y lo que en un estudio, hermanos, estuve leyendo es de que esta tendencia cada vez más va en aumento. Esta tendencia va en aumento. Ahora, el propósito de este mensaje no es ponernos en la posición de juzgar y señalar los casos más famosos que hemos escuchado, que se han presentado en los últimos tiempos. Aquí, hermanos, lo que quiero es que podamos ver que lo más importante que el texto nos muestra es poder identificar el pecado del adulterio, entender por qué es un pecado, entender en la siguiente por qué es un peligro, poder identificar cuáles son las características de este pecado tal como nos muestra la palabra del Señor, el proverbista, pero sobre todo también cómo enfrentar este mal, este peligro. Pero todo lo vamos a hacer, hermanos, de acuerdo a la luz de la palabra. Y doy gracias a Dios porque el Señor usó al proverbista para ayudarnos a identificar el problema. Así que vayamos todos a nuestras Biblias, por favor. Vamos a ver varios textos en esta tarde, hermanos. Y miremos cómo el proverbista identifica este peligro del pecado del adulterio. Retomemos la lectura en Proverbios capítulo 2, verso 16, hermanos. Porque después de que el proverbista da el primer peligro, desviarse del camino, a partir del versículo 16 mencionará el segundo peligro. Y el proverbista dice: serás librado de la mujer extraña. Aquí esta frase nos debe de llamar la atención, porque ya está hablando algo distinto del primer peligro, del desviarse del camino. Aquí está hablando un segundo peligro, el peligro de la mujer extraña. Dice el verso 16, continúa, de la ajena. Estas dos palabras nos deben de llamar la atención, estas dos frases, mujer extraña y mujer ajena. ¿Por qué nos debe de llamar la atención? Porque no es la única vez que el proverbista va a señalar este problema. De hecho, seguirá en sus discursos y en sus amonestaciones hablando de este tema. Y vamos a ver cómo en el texto bíblico vamos a encontrar esta alusión al problema de la mujer extraña y la mujer ajena. Acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 5, verso 3, por favor. Proverbios 5:3 dice: porque los labios de la mujer extraña, subraye, mujer extraña, está usando la misma frase que leímos en Proverbios 2:16, mujer extraña, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Ahí mismo en el capítulo 5, pero ahora el versículo 20, por favor. Proverbios 5:20. El proverbista le hace una pregunta a su hijo y le dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Ya se dieron cuenta de la frase otra vez? Mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña. Entonces, el proverbista está hablando del mismo tema, usando estos conceptos: mujer extraña, mujer ajena. Ahora vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, verso 24, por favor.
Y una vez más, seguimos viendo que el proverbista sigue continuando con el mismo tema. Dice, para que te guarden de la mala mujer. Aquí hay otro concepto relacionado a los que estamos viendo. La mujer extraña, la mujer ajena, aquí la llama la mala mujer. De la blandura de la lengua, y repito otra vez el concepto, de la mujer extraña. Vaya al versículo 26 del mismo capítulo, por favor. Porque ahora utiliza otro concepto, pero está hablando el mismo tema. Porque a causa de la mujer ramera, aquí ya es una palabra que para nuestra traducción es más fuerte. Entonces se dan cuenta de la asociación. Mujer extraña, mujer ajena, mujer mala, mujer ramera. Es el mismo tema. Proverbios, ahí mismo en el capítulo 6, pero ahora el versículo 29. Dice el proverbista: así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Se llega a la mujer de su prójimo. Una vez más, el proverbista está tratando el tema del adulterio, porque en esencia es unirte a otra persona que no te corresponde. Es la mujer de tu prójimo, no la tuya. Estamos viendo el problema. La mujer de tu prójimo. En el capítulo 7 de Proverbios, versículo 5, también tenemos los mismos conceptos. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y el último texto, Proverbios capítulo 9, verso 13, por favor. Una vez más, el mismo tema, pero ahora aquí introduce otra característica y dice Proverbios 9:13: la mujer insensata, la mala mujer, la ramera, la extraña, la ajena, aquí le dice insensata, y todavía la describe más. Es que alborotadora, simple e ignorante. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué nos dicen estos textos, hermanos? No es nada más Proverbios 2:16. Es un tema recurrente del proverbista en sus amonestaciones. Y si algo, hermanos, nos deja en claro la lectura de estos textos, es que para el proverbista el pecado de adulterio, hermanos, en la siguiente, por favor, es ceder, relacionarse, unirse y participar de manera íntima, emocional y sexual con alguien diferente a tu cónyuge o con alguien que ya tiene uno. Por eso el término de llamarla extraña o ajena. Esto quiere decir que alguien que es exclusivo de otra persona y no de ti, por eso te es ajeno, por eso te es extraño, porque a ti no te pertenece. Este es el problema que plantea el proverbista. El problema del adulterio, el pecado del adulterio tiene que ver cuando una persona cede, se relaciona, se une y participa de manera íntima, emocional y sexual con alguien diferente a su cónyuge. Alguien que no te pertenece, que no es exclusivo para ti. Entonces, en esta idea que a través de todos estos textos de Proverbios podemos observar, hermanos, quiero también puntualizar lo siguiente, porque cometeríamos el error, hermanos, de solo asumir el pecado del adulterio solamente con la relación sexual. Porque si vemos los evangelios, amados hermanos, Jesús nos mostró que el pecado del adulterio va más allá de la relación sexual, del acto sexual. El problema del adulterio, hermanos, comienza desde el corazón, a través de pensamientos y deseos pecaminosos que podemos tener sobre otra persona. No reduzcamos como los judíos en algún momento hicieron, que para ellos el pecado de adulterio solamente es cuando se consumaba el acto sexual. No,
Porque Jesús nos enseñó. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 27 y 28. Y nos vamos a dar cuenta que la enseñanza de Jesús es profundizar más y entender lo que Dios nos hablaba a través del séptimo mandamiento. Mateo capítulo 5, versos 27 y 28. Y me gustaría leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo dice el texto. ¿Han oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos? No podemos reducir el tema del adulterio simplemente al acto sexual. Inicia en el corazón. Cuando la persona se está dejando dominar por pasiones, hermanos, y mira a otra persona que no es su cónyuge con bajas pasiones, con bajos instintos, con pasiones sexuales, Jesús dice, ahí comenzó el pecado del adulterio. Así es el problema, hermanos. Tenemos que identificarlo, tenemos que saber qué es la enfermedad, cuáles son los síntomas, cuál es el problema. Y la Biblia nos muestra de una manera muy clara que este es un problema que cualquier persona puede enfrentar y que es un peligro y que necesitamos la sabiduría de Dios para evitar, hermanos, caer en el pecado de adulterio que comienza en el corazón y se puede exteriorizar si cedemos y participamos en lo que no debo de participar y con quien no debo de hacerlo. Así de estricto es el tema, hermanos. Y así es de claro la palabra del Señor. Hay pensamientos, hay actitudes, hay relaciones que yo no debo tener con personas que no me pertenecen. Y cosas que no debo de hacer con otra persona diferente. Así que en la siguiente, por favor. Una vez que identificamos el problema de acuerdo a la palabra, en segundo lugar me gustaría que ahora pasemos a lo que el proverbista nos describe con más detalle, cómo se comporta o se manifiesta este peligro en la vida de una persona. Notemos, hermanos, que la advertencia del proverbista es una advertencia seria. Y que si algo nos muestra el texto es que en el pecado de adulterio siempre habrá dos personas involucradas. En el pecado de adulterio siempre habrá dos personas involucradas que de manera activa ambos infringen el séptimo mandamiento. Éxodo capítulo 20, verso 14 nos dice que parte del decálogo, del pacto que Dios hace con su pueblo en Sinaí, es que el Señor ordenó: no cometerás adulterio. Es el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Pero los seres humanos cometemos adulterio. ¿Se dan cuenta? Y para que se cometa el pecado de adulterio, se necesita, en primer lugar, de alguien que de manera activa busca, seduce, llama e invita a la otra persona a llegarse a ella. No es algo que sucede mágicamente o de repente, no. En el pecado de adulterio están involucradas dos personas. Pero de esas dos hay una que de manera más activa busca, seduce, llama e invita a llegarse a ella, de acuerdo a lo que el proverbista nos estará enseñando. Volvamos a Proverbios capítulo 2, verso 16, por favor. Proverbios 2:16, donde el proverbista declara que la sabiduría nos librará de la mujer extraña o ajena. Pero este mismo verso te lo quiero leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, porque no solamente es saber la mujer extraña o ajena. Miren cómo en esta traducción traduce la palabra extraño o ajena. Dice: la sabiduría te librará de la mujer inmoral. Entonces, esto nos ayuda a entender de una mejor manera cómo
cómo es este tipo de personas. Hay que describirla. Es alguien inmoral. De las palabras seductoras de la mujer promiscua. Mujer extraña, mujer ajena. La Nueva Traducción Viviente nos da un poquito de mayor luz. Es una mujer inmoral, una mujer promiscua. Y si relacionamos los textos que leímos anteriormente, hermanos, la lista es amplia para describir cómo se comporta este tipo de personas, que es mala, usa el concepto de ramera, usa el concepto de insensata o alborotadora. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. El proverbista parte de una amonestación que un padre da a su hijo. Por eso encontramos el concepto de la mujer mala, la mujer extraña. Pero esto no quiere decir que únicamente es cuestión de las mujeres. Entonces las mujeres nada más son las malas y los hombres no. No, porque en el discurso es un padre a su hijo y le está mostrando el peligro del pecado del adulterio. Pero estos conceptos de extraño, ajeno, inmoral, promiscuo, ramero, alborotador, insensato, ¿es un hombre o una mujer? ¿Sí, hermanos? Puede ser un hombre o una mujer. Pero debemos de identificar cómo describe cómo es este tipo de personas, ¿sí? Para que no nos vayamos, la Biblia es muy machista porque nada más habla en contra de las mujeres. No, entendamos el contexto. Un hombre hablándole a su hijo, ilustrándole, advirtiéndole de este peligro para que él lo pueda entender. Pero aquí, hermanos, el tema es describir que estos conceptos muy bien pueden describir a un hombre o a una mujer. ¿Ok, hermanos? Ahora, no es el único momento donde el proverbista describe cómo es este tipo de persona que de manera activa busca, seduce y llama a unirse a esta persona. Vayamos al capítulo 7, por favor, de Proverbios, porque en este capítulo, hermanos, el proverbista nos va a plasmar una escena que él presencia cuando dos personas cometen el pecado de adulterio. Y es interesante esta escena que encontramos en Proverbios 7 porque nos da más elementos para describir cómo se comporta una persona que está o estará cometiendo el pecado de adulterio. Proverbios capítulo 7, vaya por favor desde el verso 10 hasta el verso 12. Y vea, amados hermanos, cuántas características en estos versos, Proverbios 7, versos 10 al 12, describen cómo es esta persona alborotadora, inmoral, promiscua, insensata. Mire cuántas características el texto nos revela de cómo es esta persona. En las diapositivas, en la siguiente, por favor. Quiero que lo cheque. ¿Ya las identificó? Las características. Esta mujer ajena, extraña. En Proverbios 7 se nos dice que es una persona astuta de corazón. Desde antemano nos dice, hermanos, que se mueve por una intención y es muy astuta. Astuta o astuto. Astuta de corazón. También se nos dice que es alborotadora o rencillosa. O alborotador o rencilloso. Esta misma frase en Proverbios 7:10 en la Nueva Traducción Viviente dice que es rebelde y descarada. Entonces vemos que es una persona que no se somete a una autoridad. Esta persona no se somete a la autoridad del matrimonio, de Dios, de su cónyuge. Por eso es rebelde y descarada. No le importa las reglas, las normas, las tradiciones, lo que digan los demás. Otra característica, dice el proverbista, que esta persona nunca está en casa, siempre anda en las calles, en las esquinas, buscando clientes, buscando quién va a caer en su red. ¿Qué nos dice de una persona, hermanos, que nunca puede estar en su casa? Hay algo en su corazón, no hay quietud, no hay paz, hay insatisfacción, está buscando. No hay orden en su vida. Por eso nunca está en casa. Sigue el proverbista diciendo que esta mujer sale buscando a sus víctimas con atavío. ¿Atavío de qué, hermanos? ¿Atavío de qué? Mire su Biblia. ¿Atavío de qué? De ramera. ¿Y qué es un atavío, hermanos? Habla de la vestimenta.
Entonces también la vestimenta dice mucho, hermanos, de quien la porta. Ella viste de manera provocativa. Su deseo de vestirse así es para provocar a alguien. El pecado no está en la ropa, está en la intención del por qué o quién la usa. ¿Por qué la quiero usar? ¿Qué quiero generar con ello? ¿Qué sentir quiero provocar con esto? Aquí sí marca que una característica es de que es sensual porque quiere provocar esa sensualidad. Y termina en el versículo 12 diciendo que esa persona se la pasa acechando. ¿Y qué entendemos por eso? Anda buscando presa, buscando víctima. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, que la Biblia nos ayuda a identificar que cuando está el peligro del pecado de adulterio, hay una persona que de manera activa, su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar, su conducta se asemeja a lo que el proverbista está señalando como una manera de: esta es la forma que Dios te permite saber para que puedas identificar cuando alguien no tiene temor de Dios y está buscando este peligro. Pero no es lo único, hermanos, porque el proverbista en el capítulo 7, como en los textos anteriores que acabamos de leer, describe la escena, hermanos. Más bien define que este tipo de personas, ¿sí?, se vale para satisfacer sus deseos y hacer caer a otros, y tiene dos armas fundamentales para atraer y atrapar. El proverbista nos muestra dos armas letales que usa para atraer y atrapar. Y la primera arma es la apariencia física, que es lo que más llama la atención. Es lo que entra en primer lugar en nuestros sentidos, como lo es la vista, atrae físicamente. Pero hay otra donde el proverbista presta más atención. El proverbista no habla tanto de la apariencia física, que aunque sí lo señala, el proverbista hablará más de esta segunda arma que es muy fuerte, que es la seducción por las palabras. Seducción por las palabras. Hay que aprender a identificar, hermanos, este pecado, porque la persona más activa en esta situación, su principal arma son las palabras. Lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, dónde lo dice. Vaya por favor a Proverbios capítulo 16. Le quiero demostrar que como el proverbista va a hacer énfasis en esta arma de seducción de esta persona. Dice Proverbios 16: halaga ¿con qué? Con sus palabras. La sabiduría te librará de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Vaya a Proverbios capítulo 5 verso 3: y de la misma manera la mujer extraña, su boca es como una fuente de miel. Proverbios 5:3 en la Nueva Versión Internacional dice: de los labios de la adúltera fluye miel. ¿Y a quién no le gusta la miel? La miel como ese símbolo de dulzura. ¿A quién no le gusta, verdad? Lo rico, lo placentero que es la miel. Bueno, el proverbista dice: hijo, ten cuidado porque sus labios fluyen miel. Pero si ven el siguiente versículo, el versículo 4 dice: pero al final es amargo. Pero primero te muestra el dulce. Te va a empalagar, te va a atraer, porque sus labios fluyen miel, su lengua es más suave que el aceite. Y Proverbios 6:24 también en la Nueva Versión Internacional dice que la lengua de la mujer ajena es seductora. ¿Cómo es, hermanos? Seductora, porque seduce. Y para profundizar más, hermanos, en cómo se presenta esta persona, porque recuerden que en el pecado de adulterio son dos personas involucradas, pero hay una que predomina, la que llama, la que invita, la que seduce, la que provoca, y su principal arma es la palabra. Y tenemos que estar atentos a poder entender la forma en cómo alguien se acerca a nosotros. Y aquí en el capítulo 7
El proverbista describirá una escena cuando él estaba en el balcón de su casa y encuentra que en la calle se encuentra la escena de un joven que tiene un encuentro con una mujer ajena, una mujer extraña. Y el proverbista registra el diálogo, el discurso que tiene esta mujer con este joven. Y es interesante, hermanos, que atendamos ese discurso, porque nos va a dar elementos que nos van a ayudar a nosotros a identificar este peligro para huir. Vaya a Proverbios capítulo 7, versículo 4 y 5, por favor, porque aquí el proverbista le dice a su hijo la siguiente advertencia: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Para qué? Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña. Es el mismo tema, está hablando del tema del adulterio. Pero miren ¿por qué nos tiene que guardar la sabiduría de la mujer ajena y extraña? Porque esta mujer dice, ablanda sus palabras. ¿Ya vio la arma? ¿Ya vio la estrategia? Su principal arma seductora es la palabra, la ablanda. Esta palabra originalmente significa alisar o hacer suave. Por eso en otras traducciones cambian esta frase que dice ablanda sus palabras por palabras seductoras. Así que debemos de tener cuidado y debemos de estar bien alertas cuando se presenten las siguientes señales. Porque su principal arma es la seducción a través de las palabras. Seducción a través de las palabras. En las diapositivas, en la siguiente. ¿Cómo describirá, hermanos, el capítulo 7 de Proverbios esta clase de seducción por las palabras? Quisiera enseñarte en esta tarde, en los minutos que me restan, 4 pasos que nos van a ayudar a identificar cómo las palabras se convierten en una arma de seducción. Porque debemos de tener en cuenta, hermanos, que para el pecado de adulterio se necesitan 2 personas. Uno, la que de manera activa seduce y llama, usa estas armas. Y en segundo lugar, al que cede, al que es desarmado por estas armas, al que cae en esta trampa y en esta red. Miremos, hermanos, a partir del versículo 14 del capítulo 7, ¿cómo podemos identificar cuando alguien sin temor de Dios busca por medio de palabras, diálogos, conversaciones y encuentros seducir? ¿Está preparado, hermanos? ¿Quiere aprenderlo o ya de aquí le terminamos? ¿No? Sigamos aprendiendo. Muy bien. Paso número 1, por favor. Paso número 1. Miremos cómo el proverbista nos muestra que esta persona inicia la conversación porque tiene una intención. Proverbios capítulo 7, versos 14 y 15, por favor. Véanlo en su Biblia, Proverbios 7, 14 y 15. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Esta mujer le dice a este joven: tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis promesas. Por eso he venido a tu encuentro. Te buscaba y ya te he encontrado. Recordemos, el proverbista está registrando un diálogo que él no tiene. Él escucha. Y el Espíritu Santo ha inspirado al autor para hacernos ver, hermanos, el peligro de las palabras como un arma de seducción. Y nos muestra que lo primero que hace esta mujer es decirle a este hombre que lo encontró, que era lo que estaba buscando. ¿Qué nos dice estos 2 versos, hermanos? Que esta persona es quien toma la iniciativa de manera activa y se acerca a él. Es ella la que inicia la conversación porque ella tiene una intención. Se acerca con una intención que para ella es segura. Ella busca seducirlo. Por eso esta mujer le está haciendo creer a este joven que es muy importante para ella, que nada ni nadie importa. Sus palabras le hacen ver a este joven que él es el centro de atención para esta mujer.
Y esto es muy, pero muy peligroso. Porque hay una persona activa que esta persona tiene una intención, por eso se acercó, porque está apelando al orgullo y a la vanidad de ese hombre. Ay, vine y te encontré. Todo lo que hice hoy solo para poder verte. Eres tú el único que quería verte. Y hermanos, cuando una persona recibe unas palabras así, esa persona está apelando al orgullo y uno se siente importante, ¿sí o no? Oh, solo yo, a mí me quería ver, no a nadie más, de verdad a mí. Pero está apelando al orgullo, a una vanidad, porque ella lo dijo con una intención. Y esto, hermanos, nos debe de activar las alarmas y nos debe de hacer ver, hermanos, que tanto hombres y mujeres tenemos que aprender a discernir con qué intenciones alguien se acerca a nosotros y platica con nosotros. Porque no todos tienen intenciones buenas. Pensar que no pasa nada, hermanos, es ser ingenuos. Nos puede pasar, nos ha pasado, es ser ingenuos. Toda persona tiene una intención. El problema es, y el detalle es descubrir si esa intención es buena o mala. Pero todos tienen una intención. Y aquí hay una intención pecaminosa. Una intención donde ella sabe que lo va a desarmar, apelando a su orgullo y a su vanidad. ¿Y qué necesitamos, hermanos, para poder identificar cuando alguien tiene una intención equivocada? Dos cosas fundamentales. Se necesita madurez. Se necesita madurez, hermanos. Tengamos cuidado cuando alguien nos dice: oye, qué bien te ves. ¿Con qué intención alguien que no es mi esposa me dice que me veo bien? ¿Por qué lo dice? Se necesita la madurez uno para no, ya sientes que estás en las nubes, que eres el actor de Hollywood más guapo porque alguien te dijo que te veías bien, olías bien. Pero ese comentario ha de tener una intención. Probablemente simplemente me gustó el aroma. Pero hay que pensar, ¿por qué? Necesito madurez, tomarla con seriedad. No es un juego a la ligera. Madurez, ¿por qué lo dijo? Segundo, necesitamos discernimiento espiritual. Porque no todas las personas tienen buenas intenciones. Porque no todas desean agradar o estar agradando a Dios verdaderamente. Y el Espíritu Santo, hermanos, sí nos puede hacer sentir cuando alguien tiene una intención diferente a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo. Entonces necesitamos, ¿qué, hermanos? Madurez y discernimiento espiritual. Madurez y discernimiento espiritual. ¿Pero creen que será todo lo que necesitamos para identificar una intención, hermanos, así? No, hermanos. Hay una tercera, que esa la tenemos todos, solo que no la ejercitamos lo suficiente. Y es sentido común. Sentido común. O dijeran las hermanas, el sexto sentido. Porque el Señor lo tiene muy desarrollado en ustedes, hermanas. Tal vez a nosotros como varones nos falta despertar el sentido común. Pero es que no es que nos falte, hermanos. Es que hay que aprender, hermanos, a mirar las cosas con sentido común. Porque si nosotros leemos llanamente Proverbios capítulo 7, versos 14 y 15, y le dijo: pues yo ofrecí mis holocaustos, ya pagué mis votos, y de repente me encontré contigo porque era el único que andaba buscando. Bueno, si lo leemos llanamente, estamos perdiendo un elemento muy importante del contexto. Vaya conmigo al versículo 13, por favor. Porque antes de comentar esto, esa mujer hizo algo. ¿Ya vio lo que hizo? ¿Qué hizo esta mujer? Lo abrazó, lo besó y lo miró. Miren cómo el versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente dice: lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo. Hermanos, no solo las palabras comunican, también el tono, la forma, el lugar y nuestro lenguaje corporal también comunica. Ay, ¿tendrá alguna intención? Te abrazó. No, es que yo no creo que le haya provocado algo. ¿Cómo de que no? La mirada.
Descarada, dice el texto. Te besó. Esa comunicación de abrazo y beso es exclusivo para esposos, marido y mujer. Es que aquí en Veracruz nosotros somos así, de abrazo y de beso, no como los que son de lugares fríos. No es el contexto cultural, hermanos, del lugar. Aquí hay una intención muy clara de abrazarlo, de besarlo, porque esta mujer estaba casada y ella aún así abraza a este joven y lo besa. ¿Hay intención o no hay intención, hermanas? Lo hay. Y a veces uno como varón, no, es solo una amiga, solo esto, el trabajo, esto. Por eso hay los problemas en el matrimonio. Es que una persona así tiene una intención. Y el sentido común, hermano, nos muestra que hay líneas que se pueden sobrepasar y hay que tener cuidado. Esta mujer sobrepasó líneas. El abrazo, porque hay de abrazos a abrazos, hay de besos a besos y hay de miradas a miradas. Y aquí el texto nos deja ver muy claramente que esta mujer tenía una intención. Y el problema es que este joven no se dio cuenta de este primer paso. Cuando alguien se acerca con una intención clara, que lo demuestran sus palabras y sus actitudes. Paso número 1. Vayamos al paso número 2, por favor. Porque ahora el proverbista, versículos 16 y 17 de Proverbios 7, nos muestra que una vez que esta mujer inicia la conversación, lo toma entre sus brazos, lo besa, lo mira y le dice que era lo que ella estaba buscando. Ahora la conversación sube de tono. Y lo segundo que debemos de identificar es cuando las conversaciones contienen elementos íntimos y personales. El proverbista ahora habla que el discurso de ella sube de tono y de nivel cuando ella muestra elementos que solo son cosas íntimas o personales. Lea conmigo Proverbios 7, 16 y 17. Dice, esta mujer le dice al joven: he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. ¿Se dan cuenta, hermanos, del tema que está hablando? He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Wow, ha de ser vendedora de Avon o de Concord o de la marca que quiera, ¿verdad? De vender colchas, camas, esencias aromáticas, han de salir muy buenas. Pero no, ella no es una vendedora. Ella está dando información que va más allá de lo común. Entró a la recámara. Debemos de pensar, hermanos, en un hogar, en un matrimonio. Hay espacios, elementos y cosas que solo pertenecen al ámbito privado y personal, que es reservado única y exclusivamente para los cónyuges. Piensen un momento en una casa. ¿Cómo diseñamos las casas? Si usted va a recibir familia o amigos o visitas, es común que los llevemos a una zona adecuada para ellos. Una sala, una mesa en el jardín o incluso para convivir en un comedor. Ahí nos podemos sentar todos. Pero la recámara principal de un hogar es única y exclusivamente para los que viven ahí, para ese matrimonio, para el hogar. Es un ambiente privado. No dice, véngase, vamos a comer todos al colchón de mi cama. No, porque es privado, es reservado, es personal. Y si así están diseñadas nuestras casas, por sentido común, también hay cosas en nuestra vida íntimas y personales que nada más son para el cónyuge, no para otras personas. No para otras personas. Y eso, hermanos, es un problema. Porque hay cosas muy personales, íntimas, que solo pueden ser tratados única y exclusivamente por los cónyuges. Por eso vemos que esta mujer, de manera astuta, trasciende su plática de lo común. Hoy te encontré, ahora algo más profundo, a elementos más íntimos y personales. Su intención, hermanos, no es vender colchas traídas de Egipto.
o a 60 pesos el litro de mirra, aloe y canela. No, ella tiene una intención de llevar el diálogo con esta persona a algo más allá. Y si algo, hermanos, también llama mi atención en el texto, en el versículo 17, es cuando ella hace alusión de que su recámara ha sido perfumada con mirra, aloes y canela. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, son tres especies, hermanos, que señalan en aquella época, de acuerdo al contexto cultural, poder, riqueza. Y para el género humano, hermanos, el poder y la riqueza siempre ha sido seductor y está relacionado con la inmoralidad sexual. Y ella sabe muy bien esto. Y no solamente por la mirra o los aloes. La canela, hermanos, es una especie aromática que en el tiempo antiguo no solamente tenía un uso para perfumar un lugar. En lugares paganos la canela era utilizada como un método afrodisíaco. Por lo tanto, ella sabía muy bien que decirle estas cosas a este joven era para provocarle, para estimular en él un deseo, despertar sus sentidos por medio de estos símbolos y mensajes que son íntimos y personales. Y esto nos enseña, hermanos, que debemos de tener cuidado cuando el tema de conversación con alguna persona que es ajena a nuestro matrimonio, a nuestro cónyuge, empiece a incluir aspectos de nuestra vida personal, privada o íntima, porque cuando se rompe ese umbral estás entrando en una zona de mucho peligro. Y hermanos, y aquí no solamente hablo de cosas íntimas que tienen que ver con la sexualidad. Cuando tú abres tu corazón a otra persona y le muestras cosas solo personales que tú y tu esposa o tú y tu esposo deben de tratar, y se lo haces ver a otra persona, eso genera un sentimiento de apego con la otra persona. Ay, es que esta persona me escucha, me entiende, me comprende, sabe lo que estoy pasando. Tú estás dejando entrar más allá tu corazón y es peligroso. Debes de tener cuidado qué conversas, hacia dónde, qué tono, hacia qué dirección se está llevando tus conversaciones. Como también cuando en las conversaciones hay ya un tono rojizo, de picardía, de seducción, estás entrando en una zona muy, pero muy peligrosa. Y una vez que esta mujer le dice al joven que su recámara está preparada, viene el paso 3, el siguiente nivel, que es el punto máximo de esta situación, hermanos, porque esta mujer ahora hace una invitación explícita a experimentar el placer. Vea el versículo 18, por favor. Proverbios 7:18, en la Nueva Versión Internacional, dice el texto. La mujer le dice al joven: ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor, disfrutemos del amor hasta el amanecer. Este mismo texto en la traducción al lenguaje actual le dice a esta mujer al joven: ven a mi casa y hagamos toda la noche el amor. Ya es declarado por completo. Han caído por completo, hermanos, en el pecado de adulterio y en la relación sexual. A través de estas palabras, el proverbista nos deja ver que este es el punto más alto de la seducción a través de las palabras. Porque ahora la conversación pasó de lo íntimo, de lo privado, a solamente centrarse en el placer físico. Ahora la conversación tiene que ver con el tema de satisfacer sus deseos de una manera intensa y prolongada hasta el amanecer. Y el discurso y su conversación, su meta y su principal objetivo es el placer. Mirémonos, reunámonos, estemos juntos, amémonos, disfrutémonos, dejemos que el amor nos guíe y nos lleve, hermanos. Ya la conversación ya perdió todo sentido de lógica y razón y prudencia. Ahora lo único que quieren es satisfacer sus deseos. Y cuando alguien llega al punto que la conversación solo trata del deseo mutuo y la satisfacción del mismo, aquí se encuentra en el punto más complicado,
donde la razón será sustituida por completo por el instinto y la pasión. Ahí está un problema muy grave. Y esta mujer lo sabía y lo llevó hasta ese punto. Para llegar al cuarto y último paso, por favor. Ahora se ofrece una falsa seguridad. Lea el versículo 19 y 20, por favor. En la Nueva Traducción Viviente este verso dice: ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta el fin de mes. ¿Se dan cuenta que como ya los está gobernando sus instintos, sus pasiones, solo quieren satisfacer sus deseos? La mente se nubla, no hay consecuencias, es algo que pueden controlar o manejar, no hay peligro. Mi esposo se fue, se llevó mucho dinero, va a tardar 30 días, así que tenemos 30 días para nosotros. 30 días para disfrutar de nuestro amor, porque una vez más ya llegaron al nivel donde solamente la conversación tiene como meta la satisfacción y el placer. Y como eso domina, la mente solamente encuentra razones, justificaciones y pensamientos que les hagan sentir que están bien, o que las cosas las tienen bajo control, o que es seguro, o que simplemente es un ratito y después vuelves a tu vida normal y que no habrá consecuencias. Pero qué terrible, hermanos, porque ahí también esto es parte del engaño de la seducción, hacer creer que no habrá consecuencias, cuando el texto muy claramente, y eso lo vamos a ver la próxima semana, nos habla de las consecuencias funestas del pecado de adulterio en quien lo comete, porque las hay. Pero se dan cuenta cómo esta arma seductora te engaña y te hace ver que no hay consecuencias, que no hay efectos, cuando sí las hay. Yo quisiera, hermanos, finalizar lo que el proverbista nos explica en la siguiente, por favor. Que el proverbista no solamente nos ha advertido que la principal arma de esta persona activa es la seducción por medio de sus palabras, sino que también, regresemos al capítulo 2, versículo 17 de Proverbios, por favor. Nos describe que la mujer extraña o ajena, nos describe también lo que hay en su corazón. Y el corazón de esta persona es de alguien que no es fiel a Dios. Quiero que lo vean. Esta persona que tiene mayor actividad, que seduce, que llama, que invita, que atrapa a la otra persona que en menor actividad, pero que también es culpable, si algo caracteriza su corazón, es que es un corazón que no le es fiel a Dios. Y miren la paradoja de este tema, porque para el mundo, para nuestra sociedad, un amante o ser amante es alguien que disfruta la vida, que se deja llevar por el amor, realmente ama a la 10ª potencia, porque realmente es alguien que sabe amar, que quiere amar, que puede amar, que disfruta el amar. Por eso hay tantas canciones mundanas que exaltan el adulterio, el ser amantes, el amor de otra. Eso el mundo lo exalta y lo hacen creer, ver que es lo mejor o es lo máximo. Pero la paradoja está, hermanos, que lo que para el mundo es la imagen o la esencia de alguien que realmente ama y disfruta el amor humano, en esencia es alguien que no sabe amar. En esencia es alguien que no se siente amado, que no puede amar. ¿Y saben por qué está la raíz de alguien que no sabe amar y no puede amar y no entiende el amor? Porque en primer lugar no ama a Dios. Tú no puedes amar a tu prójimo si primero no amas al Señor. Y si tú no amas el amor, entiendes y vives en el amor de Dios, tú no puedes amar a otra persona. Por más de que parezca seductor y que la persona está disfrutando del amor humano que un humano puede experimentar, no lo está haciendo, porque su corazón no le es fiel a Dios. ¿Cómo sé esto? Mire el versículo 17 del capítulo 2.
Cómo el proverbista le describe a su hijo que la sabiduría te librará de la mujer extraña y ajena, la cual ella abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ahí está la esencia del corazón. Es alguien que no ama a Dios, por eso olvida el pacto que un día hizo delante del Señor, porque esta mujer estaba casada, dejó a su esposo por unirse a otro hombre. Y el proverbista dice, es alguien que abandona, es alguien que olvida, que no es fiel a Dios. Y abandona porque no valora, no entiende, no disfruta, no cultiva el amor que Dios derrama y que Dios bendice entre cónyuges. Por eso ella no sabe amar, no se siente amada, por eso anda buscando en otras personas lo que no recibe, porque en esencia su problema está en su relación con Dios. Alguien que no tiene el temor de Dios, que es fácil olvidar el pacto, el compromiso que ha hecho ante el Señor, hermanos, en el matrimonio. Porque hoy para muchos es fácil disolver o dejar un matrimonio, porque no ven el acto sagrado, el pacto que se hace, no ante los hombres, ante Dios, de ser fieles hasta la muerte. Esto nos muestra, hermanos, un corazón que no teme a Dios. Por eso en estas líneas, hermanos, si algo el proverbista nos quiere enseñar, es que el pecado de adulterio, hermanos, va más allá, porque muchas veces cometemos el error de decir, ay, es que es un ataque espiritual. Es que alguien le hizo un amarre, un embrujo. Le han de haber dado té de tila o té de no sé qué. Lo tienen bien amarrado de seguro. Por eso cometió el pecado de adulterio. No, a ti nadie te amarró. No es un pecado externo, es del corazón. Es tu corazón. Ese está en ti. En tu descuido, en tu relación con Dios. En conocer la fuente de amor y el pacto que hiciste ante Él. Tampoco podemos echar la culpa, es que lo traigo en los genes, es la maldición generacional. Porque el libro de la historia de mi familia dice que mi tatarabuelo tuvo como 20 mujeres. Y de ahí sus hijos tuvieron 19 y de así cada uno 18, 17 y 6. Y pues a mí me tocan 3. No podemos echarle la culpa a que todo es acto generacional, hermanos. Nuestro problema es nuestro pecado. Es mi pecado. Porque he hecho a un lado al Señor y su voluntad. Porque estas personas conocen de Dios. Eran parte del pueblo de Dios. Miremos el discurso del capítulo 7. ¿Cómo le dice esta mujer? He hecho mis sacrificios, he pagado mis votos. Es una mujer religiosa. Pero ser religioso no significa amar verdaderamente a Dios. Esta mujer ha abandonado a su esposo y olvidado el pacto que hizo delante de Dios. Eso nos muestra que es alguien que conocía el pacto de Dios. No cometerás adulterio, porque no solamente es ignorar un mandamiento, es también ignorar las consecuencias del mandamiento. Porque Dios fue muy claro que quien cometiera el pecado del adulterio tenía que morir apedreado. Y no solamente la que tiene más actividad en este pecado, sino ambos. Y nos muestra que a esta persona no le interesa las consecuencias de su pecado, porque ama su pecado. Y cuando alguien ama su pecado más que a Dios, su problema es espiritual. Así de simple. Entonces, no, es que el espíritu del adulterio. No, hermanos. Claro que Satanás influye en nuestras decisiones. Claro que es el tentador. Pero el problema está en nuestro corazón. Es nuestro corazón. Y eso nos muestra, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado. Porque esto, hermanos, le puede pasar a cristianos como a no cristianos. En la siguiente. Ya hablamos mucho de la persona activa, pero el pecado del adulterio son 2 personas. ¿Y qué del otro? El que es seducido, el que es engañado, el que acepta, el que se deja llevar por lo que ven sus ojos y sus sentidos. ¿Qué con aquel? Bueno, pues la Biblia dice, vea en Proverbios capítulo 7, verso 7,
que el proverbista lo llaman como un simple, una persona falta de entendimiento, que cuando esta mujer lo abrazó, lo besó y le miró y le dio la oferta de su vida, versículo 21, lo rindió con la suavidad de muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, lo rindió, lo destruyó, le quitó toda clase de argumentos. Y este joven, hermanos, mire el versículo 22, el proverbista lo compara como el buey que va al degolladero, porque el animalito no sabe que va a ser sacrificado, pero va a ser sacrificado. Y esta persona es culpable, no es víctima. Es culpable de sus propias decisiones. Es culpable de sus propios deseos. Es culpable de su falta de sabiduría. Y no porque Dios no la quiera dar, sino porque Dios se la ha dado, pero la ha despreciado. Y es como un buey que va al sacrificio, o como un ave, verso 23, que se apresura a la red y no sabe que va a ser atrapada, y ahí la flecha lo va a atravesar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que las dos personas tienen la culpa. No son víctimas del amor o de la circunstancia. Su problema es que no tienen temor a Dios, y su falta de experiencia y de sabiduría es porque han despreciado la sabiduría de Dios. De esta manera concluyo, hermanos. Última diapositiva. Sin duda alguna, lo descrito en Proverbios, hermanos, nos permite ver con claridad la realidad del peligro del pecado de adulterio. Tener en cuenta qué es, cómo se manifiesta y se identifica para evitarlo, sin duda, hermanos, creo, es una muestra de la misericordia y la sabiduría divina, que busca ayudarnos y protegernos de este terrible mal. Si está ahí en Proverbios, hermanos, es porque Dios quiere ayudarnos y quiere enseñarnos a ser sabios y a tener cuidado para no caer en este peligro. Quiero llamarles, iglesia, a que en este día consideremos que el adulterio es un pecado y es un peligro real, latente y creciente en nuestra época, que afecta a cristianos y a no cristianos. Todos estamos propensos ante este terrible peligro. Ceder, hermanos, ante este pecado implica demostrar nuestra falta de sabiduría y dependencia divina, porque el que comete adulterio es una persona falta de sabiduría. Nunca olvidemos, hermanos, el adulterio es destructivo, es dañino y tiene consecuencias demoledoras. El plan de Dios para el hombre ha sido y será siempre la bendición en el marco del matrimonio, como Él lo ha establecido. Y es un deber para los que estamos casados cultivar ese amor y proteger el matrimonio. Y si alguno de nosotros, hermanos, ha fallado en esta área, creo que hoy podemos encontrar perdón y limpieza en nuestro Señor Jesucristo. Porque el que peca de adulterio tiene que morir. Todo el que peca, hermanos, el pecado produce muerte. Pero hubo alguien que murió por nuestros pecados, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llama al arrepentimiento, al cambio, que debemos de tener una decisión, de tomar el camino de hacer la voluntad del Señor. Pero también, hermanos, si alguien de los que está aquí ha sufrido o está sufriendo los efectos del adulterio cometido por tu cónyuge, yo quiero recordarte que la gracia divina te traerá consuelo, te fortalecerá, te dignificará, te levantará, te restaurará de todo el dolor y vergüenza que has sufrido. El llamado es que te mantengas firme y fiel al Señor, porque solo en Él seremos recompensados. ¿Quiere estar de pie en esta tarde, por favor, iglesia?